¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Hay muchas veces, muchas ocasiones, que las entrevistas que uno hace en este medio periodístico, se convierten en otra cosa, en algo más importante, en una plática que tampoco podría llamarse así, más bien en un momento de aprendizaje, en la idea de escuchar algo que nos vamos a llevar en nuestra conciencia, en nuestra idea, para tiempos inmediatos. Quiero que hoy se quede con nosotros, aquí, en el día del juicio, porque no solamente tengo algo que decirle, usted va a conocer cosas importantes en este programa. Nuestro invitado el día de hoy es Boaventura de Sousa Santos, profesor emérito de Sociología de la Universidad de Coimbra en Portugal y académico jurídico distinguido de la Universidad de Wisconsin-Madison. Es director emérito del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra y coordinador del Observatorio Permanente de la Justicia Portuguesa. Obtuvo un máster en leyes y cuenta con el grado de doctor por la Universidad de Yale, honoris causa por la Universidad McGill. De 2011 a 2016, dirigió su proyecto de investigación ALICE, Leading Europe to a New Way of Sharing the World Experiences, el cual fue financiado por una subvención avanzada del Consejo Europeo de Investigación, uno de los institutos financieros internacionales más prestigiosos y altamente competitivos para la excelencia científica en Europa. Ha escrito y publicado sobre temas de globalización, epistemología, movimientos sociales, sociología del derecho y el Estado. Autor de libros como son Construyendo las epistemologías del sur para un pensamiento alternativo de alternativas, La cruel pedagogía del virus, El futuro comienza ahora, de la pandemia a la utopía, Descolonizar la universidad, El desafío de la justicia cognitiva global, entre otros. A lo largo de su carrera, ha recibido diversos premios, como el Premio Gulbenkian de Ciencia en 1996, el Premio de Ensayo Ezequiel Martínez Estrada en 2006, el Premio Adam Podgorecki de la Asociación Internacional de Sociología en 2009, el Premio Fundación Javier de Salas de España en el año 2010, el Premio México Ciencia y Tecnología en 2010, el Premio Frantz Fanon a la Trayectoria 2022, entre muchos otros. Asimismo, es doctor honoris causa por diversas universidades. La distinción más reciente fue otorgada por la Universidad de Granada el 3 de junio de 2022. Y en esto, que yo considero de verdad una cátedra, quiero presentarles nada más, nada menos que a Boaventura de Sousa Santos. Boaventura, qué bueno que puedes estar con nosotros. Gracias por esta entrevista. Yo sé que estás lleno de cosas y de compromisos y nos diste este tiempo para poder hablar con la gente de México que aprecia tu trabajo, pero que además y sobre todo está listo a entender cómo estás viendo tú la situación del mundo y de nuestro México. Qué bueno, un placer enorme estar aquí contigo, Miguel Ángel. Un placer enorme, con mucho gusto. Y bueno, te diría, ¿cómo sientes? Acaba de terminar una cumbre que no fue tan cumbre. Acaba de terminar también una, no sé si decirle acuerdo, pero algo va a pasar con Latinoamérica. Algo que parece que no está muy en la conciencia de Estados Unidos, pero algo que está reclamando Latinoamérica. ¿Cómo lo han visto ustedes? Mira, yo pienso que lo que está pasando son cosas realmente que son, por un lado, novedosas y que pueden ser promisoras, son también preocupantes. Si nosotros miramos lo que fue esta cumbre es la expresión
del declinio creciente del imperio de los Estados Unidos. O sea, realmente es la segunda cumbre que realiza dentro del continente. Primero fue la de las democracias, después en la región también las Américas, y siempre ha sido polémica esta formulación de la escoja de los países que deben estar y los que deben ser excluidos. Por ejemplo, en la cumbre de la democracia, por ejemplo, excluyó a dos países que obviamente tienen régimen democráticos electorales, que fue a Bolivia y Argentina, simplemente porque no son amigos de los negocios de los Estados Unidos, no son tan alineados cuanto los Estados Unidos quieren. Y consideraron otros países que no son muy democráticos, simplemente porque dicen que pueden trabar a China, básicamente, ¿no? O a Rusia, foi o caso de Ucrânia, foi o caso de Filipinas, foi o caso de outros países. O sea, realmente lo que estas cumbres muestran es que hay una discrepancia total entre los principios que las promueven y las realidades que se ven en el terreno. Y en el terreno lo que se ve es básicamente que los Estados Unidos despertaron demasiado tarde para el hecho que son un imperio en declinio y que hay otro imperio eventualmente, que no sé si es un imperio, pero algo, es un país muy fuerte que está emergiendo en el mundo desde hace tiempo, y lo habíamos visto y previsto, que es China, ¿no? Que ahora todos los documentos de los Estados Unidos confirman que dentro de un par de años será la primera gran economía. Y entonces los Estados Unidos están en un proceso para trabar a China. Y esto tiene impacto en Europa, podemos después hablar lo que está pasando en Europa, y porque son cosas distintas, pero pasa también en América Latina. ¿Y en qué consiste? Básicamente, pienso que estamos en un periodo de desglobalización, o sea, nosotros acreditamos que la globalización es irreversible. Cuando creamos el Foro Social Mundial en 2001, como tú recuerdas, era la idea de que había dos globalizaciones contrapuestas. De un lado el Foro Económico de Davos, de otro lado el Foro Social Mundial, y que los dos iban caminando con todas las contradicciones, pero siempre la idea de que la globalización era irreversible. Pero parece que no. Estamos a entrar en un periodo de proteccionismo, estamos a entrar en un periodo de sanciones. Más de 30 países en este momento tienen sanciones económicas que realmente limitan la posibilidad de libre comercio, por ejemplo, ¿no? Y obviamente con los proteccionismos vienen las zonas de influencia. Es claro que América Latina había sido siempre, desde la doctrina Monroe, una zona de influencia con contradicciones a lo largo del tiempo. Vamos a ver, podemos después ver cuál es la especificidad de este tiempo ahora. Pero, por ejemplo, Europa no era tanto una zona de influencia en los mismos términos que América Latina. ¿Por qué? Porque Europa había sido derrotada en la guerra y como había el bloque soviético, era necesario mostrar que el capitalismo podría florecer y además con ventajas en relación al comunismo, al bloque soviético, porque permitía el desarrollo más la libertad, que es lo que no se tenía del otro lado, ¿no? Y por eso hubo un plano Marshall, hubo toda una protección a Europa, con varias características que hicieron de Europa un país, una región del mundo relativamente desarrollada, que asentaba en tres grandes bases, ¿no? La primera fue la tributación, impuestos progresivos. Cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa llegaba a tributar a 90% los más ricos. O sea, y había dinero, porque obviamente con los impuestos había dinero para educación, salud, carreteras, era necesario reconstruir Europa. En segundo lugar, Europa no gastaba dinero con armas, porque los Estados Unidos aseguraban la seguridad con la NATO, la OTAN, aseguraban la seguridad militar de Europa, ¿no? Y en tercer lugar, las grandes empresas de Europa seguían robando, seguían explotando la riqueza del tercer mundo en África, en América Latina, sin prácticamente ningún control. Si tú miras, cada uno de estos pilares se está derrumbando. El primero fue el pilar de los impuestos progresivos. Se derrumbó a finales de los años 80 con el neoliberalismo, ¿no?
los estados querían financiar las sus políticas, ya no tenían plata, endeudaron-se. Y ahora tenemos la deuda pública del Estado, que era una cosa que no existía con el mismo nivel antes, ¿no? En segundo lugar, la Europa no gastaba dinero, como te decía, con armas, está gastando. Ahora, con la guerra de Ucrania, está gastando, se habla que Alemania va a gastar 2% del PIB en armas. Si lo hace, dentro de 10 años, Alemania será el cuarto ejército más poderoso del mundo. Entonces, todo esto cambia. Y cuando ves que la explotación de la riqueza del tercer mundo, como llamábamos antes, de África y de América Latina, por las grandes empresas, está siendo muy contestada, porque hay muchas otras empresas de los Estados Unidos, hay en este momento toda una violencia política alrededor de los minerios, por ejemplo, en África, en Mali, en Mozambique, en Nigeria, donde hay minerio, hay guerra, hay terrorismo, como se dice, y claro, está haciendo las cosas muy difíciles. Entonces, estamos en un proceso de cambio que se caracteriza por un lado de desglobalización y por un refuerzo de las zonas de influencia. Entonces, los Estados Unidos, que durante la primera década, como tú sabes, del milenio, estaban tan dedicados a Irak y al Medio Oriente que se habían olvidado de América Latina. Entonces, entraron en América Latina de la peor manera en 2009 con el golpe en Honduras, ¿no? Que solamente ahora se rescató, digamos, de ese golpe con la elección de la esposa de Zelaya. Entonces, desde entonces hubo una serie de presencias que muestran que los Estados Unidos estaban intentando tener más influencia, pero no era suficiente. Y no era suficiente porque China seguía siendo el gran inversor, el gran contribuyente a la riqueza de América Latina. Y eso es que los Estados Unidos quieren cambiar y por eso las cumbres. A ver, ¿hay lugar hoy por hoy para las hegemonías? ¿Van a cambiar las hegemonías? Pero entonces no hay solución de fondo. O sea, ¿qué es la hegemonía? La hegemonía en este caso era, durante mucho tiempo, era la hegemonía del capitalismo global a través de los grandes estados que dominaban el sistema, ¿no? A partir de los 80, 90, esta hegemonía se desloca de alguna manera porque el neoliberalismo va a hacer una guerra en contra del Estado, va a privatizar, liberalizar, sacar el Estado de la economía, desnacionalizar, todo eso. Y lo que va a causar básicamente es que el Estado pierda centralidad. No pierde tanta centralidad como querían, pero cambia la centralidad porque el Estado ya no es un Estado para proteger y limitar y de alguna manera controlar el capitalismo, es el Estado que sirve fundamentalmente para guardar el propio capitalismo, o sea, de salvar el capitalismo, como habíamos visto durante las crisis. Siempre que hay una crisis financiera, los estados entran. Entonces hay una hegemonía del capitalismo financiero global, por un lado. Por otro lado, hay China. Lo que es distinto en China es que China intenta una hegemonía económica y comercial global, pero no globaliza su sistema financiero. El sistema financiero chino es controlado totalmente por el Estado y no tiene lealtad al Estado. El capitalismo financiero de este lado de acá no tiene un capitalismo financiero que puede, por ejemplo, en este momento tú ves como toda la guerra de información te dice que los Estados Unidos y que la Ucrania está intentando derrotar a Rusia. ¿Y qué pasa con el dólar? Se desvalúa, el euro se desvalúa. Entonces, o sea, son gobiernos fuertes, pero sus monedas están débiles cada vez más. Esto significa que es el declinio del imperio, en este caso, con Europa. No hay otra manera de explicar, debido, obviamente, después podemos hablar, son todos los recursos, sobre todo granos, que venían de Rusia, que venían de Ucrania, y que están en este momento causando hambre en el mundo, están aumentando la inflación, y obviamente los países que quieren evitar una catástrofe, digamos, alimentaria, que puede surgir, lo que hace es defenderse de las sanciones. Por ejemplo, más de 70% de los países todos del mundo y de la población toda
los países que tienen 78% de la población no aplicaron sanciones a Rusia. O sea, han condenado la invasión, pero no aplicaron sanciones. ¿Por qué? Pues claro, porque no quieren entrar en esta guerra, porque mañana no van a tener petróleo, no van a tener gas, no van a tener granos, y su gente necesita ser alimentada. Por tanto, esta guerra es una guerra global en este momento, que tiene esta forma híbrida, que tiene una región caliente, que es Ucrania, y otras que son estas guerras que estamos comerciales, en que estamos entrando, pero la posibilidad de que se haga cada vez más caliente es real. Lo que tú ves hoy en Ucrania, los sociólogos no son muy buenos a prever el futuro, prevemos mejor el pasado, pero te digo que en pocos años tú tienes lo mismo en Taiwán. La Ucrania del futuro será Taiwán, para provocar a China y crear una crisis. Porque esta guerra, Miguel, no es una guerra entre Rusia y Ucrania. Esta guerra no es una guerra entre Rusia y la OTAN, tampoco es una guerra entre Rusia y los Estados Unidos, es una guerra entre los Estados Unidos y China. Rusia es el gran aliado de los Estados Unidos. Lo que los Estados Unidos quieren es cambiar el régimen en Rusia. ¿Para qué? Para impedir que China se expanda a Europa a través de la frontera norte. Tú no puedes imaginar los miles de kilómetros de la frontera norte de China con Rusia. Hoy los trenes ya traen todo el cargo de China, viene de China hasta Europa por estos trenes. Lo que quieren es aislar a Rusia de China para cerrar la frontera, para impedir que a China se expanda. Entonces, la guerra es con China, básicamente. Y puede ser una guerra total, obviamente. Puede ser una guerra mucho más fratricida. Por eso, en nuestras regiones, debe haber más solidaridad entre Europa y América Latina, porque estamos los dos. Podemos después discutir cuál es la diferencia entre la zona de influencia de Europa y la América Latina. Pero son dos zonas de influencia. Y esto debería ser algo que los líderes de este país, de este continente, debían tener en cuenta, porque hay oportunidades de autonomía seguras, podemos discutirlas, pero los riesgos van a ser grandes. Y mire, si las soluciones de paz, de diálogo, se están acabando, ¿qué queda? Y esto parece muy desconsolador. Y también parece que es el efecto del colapso del neoliberalismo. Pero yo te lo dejaría así. ¿Son las soluciones de paz que ya se acabaron? ¿Es el colapso del neoliberalismo? ¿Tenemos enfrente solamente soluciones de fuerza? Es complicado. Tú sabes que yo no soy un pesimista. Yo trabajo con los movimientos sociales y por eso no puedo ser un pesimista. Soy un optimista trágico, como tú sabes, ¿no? O sea, conozco las dificultades, pero tengo que encontrar una solución que tiene que ser de paz, democrática, ¿no? Yo quiero resaltar que las dificultades son muy grandes y cómo podemos ampliar las posibilidades de paz. Entonces, veamos unas por las otras. Primero, el neoliberalismo, de hecho, está en crisis desde la pandemia, no fue ahora, ya estaba en crisis antes, desde la crisis financiera de 2008, después vino la pandemia. La pandemia, ¿quién nos ha dicho? El neoliberalismo nos decía que el mercado es el gran racionalizador de la vida y que el Estado es corrupto y que todo debe ser privatizado, la salud. Vino la pandemia. ¿La gente buscó los mercados? No, buscaron el Estado para protegerlos. Y muchas veces el Estado no estaba ahí, porque el Estado había desfinanciado todo el sistema de salud, había privatizado la salud, había hecho muchas cosas feas. No estaba preparado. Mesmo los mejores países con los mejores sistemas de salud pública, Portugal es uno de ellos, estaba peor ahora para la pandemia que hace 20 años, porque estaba desfinanciado de alguna manera, porque mientras tanto llegó un sistema privado de salud a competir con el público, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en gran parte de los países? Y eso ha esvaziado un poco la eficacia del sistema. Por eso, el neoliberalismo se quedó descredibilizado. Por ejemplo, los hospitales privados en Europa no recibían gente con COVID. Entonces, era el Estado. Entonces, el Estado es importante finalmente. ¿Por qué se dice que el Estado no es importante? Cuando hay una emergencia, la gente va por el Estado. Entonces, ¿cómo van a haber
mucho más emergencias. Nós estamos entrando. Eu escrevi um librito que está publicado acá por acá sobre el futuro comienza ahora de la pandemia a la utopía, donde digo que todas las condiciones son que va a haber más pandemias. Y de hecho, yo ya voy en la cuarta dosis de la pandemia, de la vacuna, y toda la gente va a tomar más vacunas y no sabemos nunca si va a haber una variante que no sea, que sea resistente a las vacunas. Entonces no nos vamos a librar, digamos, de esta vacuna, de este virus. E por isso, ela está importante. Aí mostrou a crise. Agora, eu pensava que esta crise se traduzia, por exemplo, em um cambio nos Estados para finalmente dar conta que é necessário inversão para a saúde, que a Organização Mundial de Saúde vai ter mais poder para poder imponer aos Estados sistemas públicos de saúde. Nada disso. As vacunas foram a melhor experiência que o neoliberalismo está em crise a algum nível, para onde tem poder, lo aprovecha de uma maneira brutal. Porque tu tienes como as vacunas estão hoje, nós teremos vacunas que poderiam ser úteis de Rússia, por exemplo, de Cuba, não são utilizadas porque não se quer quebrar as patentes das grandes empresas de vacunas, que é o novo ouro líquido. Que o ouro líquido era o petróleo, agora é este, não? De las vacunas. Para esta próxima década, já lo han dicho en los informes de estas empresas. Por eso, el neoliberalismo está en crisis, pero no tenemos una alternativa. Pues hay un tiempo aquí un tanto de incertidumbre liminal, porque terminó algo, pero no se sabe lo que va a pasar. Puede ser todavía peor. Y por eso puede ser más guerra, puede ser más enfrentamiento. Ahora, lo que muestra que las oportunidades de resistencia y de paz existen siempre, se intentan. Por ejemplo, cuando empezó la guerra entre Ucrania y Rusia, o Rusia y Ucrania, con la invasión, de inmediato Turquía intenta una negociación. Es curioso porque Turquía es miembro de la NATO, condenó la invasión, no aceptó las sanciones a Rusia, pero condenó la invasión. Es un miembro que es un mal amado dentro de Europa porque quería entrar en la Europa y Europa no lo dejó, pero apoya a Europa. Ella quiso hacer una negociación. Invita a Lavrov, invita al canciller de Ucrania. Y curiosamente se avanza bastante en la posibilidad de un acuerdo rápidamente. Entran los Estados Unidos y dicen negociación no, en este momento no. No queremos negociación, queremos más guerra. Los Estados Unidos no tienen prisa ninguna, porque la guerra, en términos de corto plazo para ellos, tiene todos los efectos de una victoria. ¿Por qué? Están a vender armas como nunca han vendido. 70% de las armas que van para Ucrania son de los Estados Unidos. Francia produce también, Alemania produce, Inglaterra produce, pero 70% son de los americanos. Hace mucho tiempo, los Estados Unidos estaban intentando debilitar la economía alemana. No sé si te recuerdas que llegaron a hacer vigilancia telefónica de Angela Merkel hace años para saber de espionaje industrial. ¿Por qué? Porque Alemania, lo más desarrollado, tiene más relaciones con China, tiene más relaciones con Rusia. Y entonces hay Nord Stream 2, que es el gran sistema gasoducto que viene de Rusia y que los ingleses querían trabar a toda costa, porque no querían de manera ninguna que se hiciera. Y por eso esta guerra sirve también por eso. Sirve también para ese efecto de debilitar a Alemania. No sabemos lo que va a pasar con Alemania, porque son los recursos naturales en este momento, pagar por el gas o por el petróleo 5 veces más de lo que pagamos a Rusia, no es posible aguantar la competitividad internacional. Y es por eso que los países que pueden se escapan. El caso de India. Por ejemplo, los Estados Unidos están intentando aplicar sanciones a India, pero India es muy grande. India dice, mira, yo estoy comprando 3% de mi petróleo a Rusia, abajo del precio de mercado. Y lo compra en rublos, claro. Arabia Saudita está comprando y vendiendo a estos países en rublos, porque es la condición de Rusia en este momento. Por eso, el país que parece que está a perder y que es el agresor, el rublo crece, porque las commodities están a crecer,
y los granos, etc., el rublo en este momento está indexado al oro, 5.000 rublos por un grama de oro, y la gente está empezando a negociar oro porque China y Rusia se prepararon también y son los que compraron más oro en el mundo en los últimos 20 años. Entonces, estamos aquí en una guerra de largo plazo en que los Estados Unidos intentan controlar China, no quieren negociaciones hasta que sea posible cambiar el régimen en Rusia. O sea, la idea, quieren un nuevo Boris Yeltsin que no sea borracho. O sea, porque Boris Yeltsin se emborrachaba y hablaba borracho dentro de las conferencias. Es que un hombre que no beba tanto, pero que sea un amigo de los Estados Unidos, que no es Putin en ese caso. Entonces, por eso quieren aguantar la guerra hasta que haya un régimen change, como dicen, ¿no? Que es una cosa, ¿cómo es posible que tú seas a favor de la autodeterminación de Ucrania, quieres imponer un régimen en Siria, quieres imponer un régimen en Cuba, quieres imponer uno en Venezuela y simplemente respetas la autodeterminación de Ucrania? ¿Qué hipocresía es esta? El imperialismo está roto, está completamente colapsado mentalmente y moralmente, ¿no? Y es por eso la guerra de información. ¿Qué debo decir que los grandes medios de este continente están entrando en la guerra de información de una manera que yo no pensaba que era posible? Porque es una unanimidad que es absolutamente abrumadora, ¿no? Sale la noticia en Washington Post y en New York Times y los periódicos de todo el mundo reproducen. Y el Washington Post hasta hace 3 semanas tenía una materia para decir lo que era la guerra de información y lo que era. Las televisiones de América Latina y de Europa tienen que transmitir a toda hora nuevas imágenes de destrucción de predios de la guerra. Algunas fueron inventadas, vinieron de otras guerras, se probó. ¿Por qué? Para mantener un impacto emocional en la gente, para que la gente no piense, esté sobre todo con la emoción, que la razón no entra. Está cambiando un poquito, ¿no? Pero hasta ahora fue emoción. La gente dice, pero qué cosa horrible, ¿tá? ¿Y cuántos en Yemen pasó lo mismo? En Siria, en Irak. Hay gente de clase media que tiene muñecas, que tienen casa, que son familias, tienen hospitales, todo bombardeado, todo destruido. ¿Cuántos muertos en Rusia, en la guerra de Ucrania? Pienso que va por 4.000 en este momento, no sé, no he visto la estadística. Pero en Irak, en la primera semana, fueron 30.000. O sea, hay mucha hipocresía, Miguel Ángel. Es muy difícil vencer esta guerra de información, pero la información que te estoy diciendo es disponible en los Estados Unidos, no estoy inventando los números. Claro, claro. Está totalmente disponible. Y es irritante. Irritante, Y claro. parece que la paz se nos va de las manos. Claro. Entonces, ¿qué opciones? Las opciones es así. Yo pienso que América Latina tiene más condiciones que Europa. Porque Europa no tiene recursos naturales. Europa occidental. Porque Rusia es Europa. 80% de Rusia es Europa. Pero ahora se convencionó que Rusia no es Europa, ¿no? Y es siempre peligroso que se realmente provoca a Rusia, porque los Estados Unidos nunca han sido invadidos por nadie. Pero la Rusia fue invadida por Napoleón y fue invadida por Hitler. Entonces tiene una memoria de invasiones, se los provoca. Esta gente tiene material nuclear, que está realmente al riesgo. El problema es que esta Europa occidental no tiene recursos naturales. Se no va a buscarlos a Rusia y a Ucrania, va a buscarlos a los Estados Unidos o a Qatar, por ejemplo, en este momento. Entonces, no tiene, América Latina es distinta. América Latina tiene recursos. Y entonces la guerra ahora, por estas cumbres todas, es para controlar los recursos naturales y para eso es para impedir que China continúe a tener el papel que tiene en algunos países como Brasil, como Argentina, en América Central, donde es el gran inversor, y que sea neutralizado. Fíjate, para que tú sepas al punto que están las cosas. Yo después te doy la señal de esperanza, pero tú tienes que saber lo que está en juego en este momento, ¿no? Acaba de ser aprobada en el Senado de los Estados Unidos. Tú no has visto esto en ninguna prensa.
no sé, aquí en América Latina quizás, en Europa, una ley en contra de la influencia de Rusia en África. De aquí adelante, la Embajada de los Estados Unidos tiene poder para vigilar todas las acciones de Rusia en África que pueden significar una más grande influencia de este país en África. Qué barbaridad. Y obviamente que no están interesados en Rusia, porque lo que Rusia está haciendo es por China, porque obviamente lo que está en disputa es China. O sea, Europa y América Latina no están en disputa, son zonas de influencia de los Estados Unidos. África está en disputa. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades acá? Nueva, la segunda generación del progresismo, está por ahí. O sea, AMLO con gran aceptación, su régimen es exitoso, ha derrotado a la derecha, de alguna manera aquí en el país. Mucha gente considera que no hay tanto cambio cuanto podría ser, es siempre normal en eso. He sido crítico, pero soy solidario con AMLO por lo que estaba haciendo, y ahora su posición en esta cumbre de las Américas es notable. O sea, fue el país más fuerte, poderoso y con más legitimidad, que dice, mire, yo no voy si ustedes no invitan a Cuba y a Venezuela. Esto es un señal de que quien hace esto no es loco. O sea, no está con tanto miedo de las sanciones. O sea, México ya sabe que tiene un poquito más de poder para resistir a esto. Y se va a juntar con los progresismos que van a hacer. Eventualmente, si Lula gana en Brasil, si Alberto Fernández se aguanta en Argentina, si Boric también en Chile, y si Gustavo Petro y Francia Márquez ganan en Colombia, hay aquí condiciones para volvernos a una integración regional que no pasa por los Estados Unidos. Y tu canciller fue extremadamente crítico de la OEA y de ese señor tenebroso que es Luis Almagro. Fue muy crítico de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos. O sea, si eso se organiza, pero no es México solo, los países de la región pueden tener ahora alguna influencia para negociar los términos de influencia de los Estados Unidos sin perder los lazos con China, porque saben que necesitan de mantener todo el comercio con China, porque los Estados Unidos no pueden fornecerles lo que necesitan, no pueden industrializarlos, por ejemplo. Tú quieres en México hacer una transición energética, ¿sabes dónde vienen los chips para los molinos eólicos? China. Todos. Hace 10 años venía de Inglaterra. Inglaterra quería trabajo barato, deslocou suas empresas para China. Agora não sabe produzir e é China que produz. O capitalismo é estúpido, porque juega a corto plazo. Vieron una crisis, no saben lo que hacer. Claro. Por eso, disculpa si soy un poco pesimista, pero no es así, no es así tal. Yo voy a corregir un poquito. Hoy hablamos con Boaventura de Sousa Santos. No necesitamos decir mucho de él. Hombre dedicado a observar la conducta del mundo. Hombre que nos está dando hoy más que nada, le decía a usted, no una entrevista, una cátedra de lo que está sucediendo en nuestro entorno. Y le preguntaba y recordaba con Boaventura, hace no mucho en una última entrevista, hablábamos de qué significaba Andrés Manuel López Obrador, no solamente para México, sino para el continente, dirían. ¿Qué pasa? ¿Qué significa? ¿Qué es hoy la propuesta de López Obrador, no solamente en la cumbre, sino hacia adentro y afuera, ¿no? Mire, México está con AMLO, acaba por volver a una tradición de autonomía que tuvo, ¿no? Porque fue siempre un país que, mismo antes de López Obrador, que defendió a Cuba, por ejemplo, que no sea expulsada de la OEA, y después se perdió un poco. Quer dizer, México dejó de tener este liderazgo nacionalista, regionalista que tenía en el continente y lo recuperó con AMLO. Y no lo puede perder, porque si lo pierde ahora, sí es lo peor que podíamos imaginar, porque esta fuerza al norte, que ahora se notó, que después impulsa a Bolivia u otros países más pequeños, pues claro, si tú tienes AMLO de tu lado, tú tienes otra autoridad para poder hablar.
Eso es que es necesario ahora, porque estamos en un proceso político de cambio que puede realmente cambiar las cosas a nivel regional. Y los Estados Unidos están demasiadamente debilitados y también saben que no pueden a toda costa ganar estos países con los golpes como querían antes. Claro que los golpes están ahí, tú no imaginas cómo fue la campaña electoral en Colombia de Gustavo Petro y de Francia, ¿no? Con toda la protección de un lado y de otro en contra las balas que los querían matar, con amenazas todos los días, o sea, amenazas de muerte, o sea, porque no es simplemente también el imperio, digamos así, son las élites locales, el narcotráfico, el Estado corrupto que está por ahí en todo el continente. Tú no puedes imaginar siquiera en Colombia si hay un Estado paralelo, el Estado de la corrupción, del narcotráfico está dentro del Estado, no está fuera. Y por eso crea muchos problemas, ¿no? Pero la esperanza de este continente no se pierde. Mira cómo hay un golpe en 2019 en contra de Evo y un año después la gente lo pone de nuevo, su partido, ¿no? Y recupera. Intentan neutralizar Lula para siempre, metiendo en la prisión con un golpe absolutamente descontrolado por parte del Departamento de Estado, porque México a norte y Brasil a sur son los más importantes, ¿no? Entonces, no lograron sus propósitos y Lula puede ganar las elecciones. Puede ganarse en el primer turno, ¿no? Pero se habla de golpe, se habla de robar las elecciones, de fraude electoral, se habla de todo. O sea, hay un cambio en la Río. Lo que te digo es lo siguiente. Primero, es muy importante que AMLO siga esta línea, ¿no? Para eso, no puede separarse mucho del pueblo, digamos así. O sea, él tiene que mantener, hay una potencia de izquierda en el terreno de los grupos sociales de Morena, como lo observo yo, desde el inicio, que es un grupo de base con una potencia de izquierda, no será radical, pero de izquierda, de políticas sociales, de respeto al pueblo, de no sacrificar para megaproyectos la realidad de los pueblos, tener un poco más de atención a la democracia participativa de este país, que eso es importante, no lo puede perder. Y no puede poner enfrente de algunas regiones de Morena hombres que vienen de otros partidos y son neoliberales y son gente de derecha disfrazada, porque como no puede crear una alternativa a Morena, lo que quiere de alguna manera es infiltrar Morena y destruirla desde dentro. Esa es la táctica de la derecha, ¿no? Ha sido siempre así en todo el continente. Entonces, es necesario proteger este régimen de una tentación que puede ser por la derecha, para que le pueda esvaziar este cariño que el pueblo sigue teniendo por su presidente, con una aceptación a lo largo del tiempo que es novedosa, sin precedentes en el continente. Mira cómo está Boric, que entra al fin de 100 días, está con 30% de aceptación. Mira AMLO, otra cosa. Entonces, AMLO tiene que aguantarse, para eso tiene que mantener este liderazgo más autónomo frente al imperio y muy atento a sus bases. Y si lo hace, y si vamos a tener la otra oleada, ahí sí, la América Latina va a negociar el momento de captura de autonomía, la parte de autonomía y de soberanía que puede captar entre esta rivalidad de Estados Unidos y China, va a poder captar mucho más y mantenerse lo que sería un nuevo sistema de no alineados, como tú sabes, que hubo en 1955 y ahora se habla mucho en África y quizás se puede vir a hablar en América Latina un grupo de no alineados de nuevo, o sea, mantener una alternativa. Esa es mi esperanza en este momento y pienso que AMLO es el fundamental en mantener esta esperanza, no hay que negarlo de ninguna manera. A ver, y en las propuestas está, por ejemplo, cambiar a la OEA, cambiar al Banco Interamericano de Desarrollo, tener nuevos instrumentos. ¿Eso es posible? Claro, la OEA debía haber desaparecido. Aliás, intentóse con las organizaciones, con UNASUR, con a CELAC, se intentó de crear, en la primera oleada, digamos, que fue hegemonizada al inicio por Hugo Chávez, se intentó realmente hacer esto, ¿no?
Y era siempre lo intento. Nosotros tenemos, nuestra América es otra cosa de América del Norte, entonces hay que hacer realmente otro tipo de alianzas. Y elas han sido posibles. Después se intentó de destruir, vino el Mercosur, que es una entrada a través de Europa del neoliberalismo, porque Europa, los países de Europa son menos neoliberales que la Comisión Europea. Entonces, todo que hace la Comisión Europea es neoliberalismo. Hay 600 lobbyistas de las grandes empresas norteamericanas y globales en Bruselas para influenciar la política. Pero los países mantienen. Portugal, por ejemplo, tenemos en este momento un gobierno del Partido Socialista con mayoría absoluta. Gobierno socialista. En España se cuenta muy bien hasta ahora un gobierno socialista. O sea, realmente hay contradicciones en Europa. Por eso yo pienso que esa alianza es posible. Con los bancos, lo que se intentó fue el Banco del Sur. El Banco del Sur era una iniciativa que estaba muy conectada, y esa es la idea, ¿no? Era crear una alianza de nuestra América que se integraba después en los BRICS, o sea, con Rusia, China, India y Sudáfrica, porque eran los que daban alternativa al dólar. No se realizó de esta manera, pero por otras vías, por India, por Arabia Saudita y por otros, ya están a negociar en yuan y rublos, o sea, el dólar está a perder el carácter de reserva mundial. Y lo va a perder por tontería de los Estados Unidos. Yo nunca vi un país que se suicide de una manera tan estúpida. Pues tú, si tú sacas de la moneda do SWIFT, sacas con sanciones y sanciones a los países, ¿cómo quieres que tu moneda se mantenga? Entonces, esta es la contradicción y la esperanza está en el continente si se une alrededor de esta agenda progresista. ¿Hay la suficiente fuerza económica en caso de que se lograra un buen bloque latinoamericano para tener de veras una influencia en el mercado mundial? Ya hubo más que ahora, porque América Latina, en la primera oleada del progresismo, se dejó desindustrializar. O sea, hay menos industria ahora que había antes, ¿no? Por otro lado, la tecnología, la industria de la tecnología no avanzó tanto como se podría avanzar, porque cuando el continente estaba intentando más autonomía, las refinerías, por ejemplo, de petróleo, que Brasil ahora importa petróleo, gasolina de los Estados Unidos, antes producía la gasolina, o sea, fue todo un proceso de crear dependencia. Ahora es más difícil, pero las condiciones, unidos, pueden tener condiciones para hacer un frente, sobre todo porque el imperio está debilitado. Los Estados Unidos no pueden estar con atención. Esto es lo que yo leo ahora en los New York Times. ¿Por cuánto tiempo podemos dar tanta atención a Ucrania y dar tanta atención a América Latina y a África y a Asia? Y no damos ninguna atención a los americanos. Que esa es la gran contradicción, Miguel Ángel. Los Estados Unidos se defienden muy bien de amenazas externas, pero no de las amenazas internas. Se están matando unos a los otros. Son estos jóvenes que matan con armas militares, que arman gente en los supermercados, en los shoppings, en las escuelas. Es una sociedad enferma, de un punto de vista ético. No es un modelo para nosotros. Yo viví 35 años en esa sociedad. No hay solidaridad. La familia, la comunidad, las fiestas, la celebración, es todo muy orientado para competir con el otro, y el otro es mi enemigo, y yo estoy en contra porque yo quiero, me interesa. Es una sociedad que se está, digamos, colapsando moralmente y éticamente desde dentro, a mi juicio, ¿no? Y eso se nota, no hay terrorismo de terroristas islámicos, el terrorismo es de jóvenes de 18 años que matan a sus colegas en las escuelas. ¿Cuántas masacres? Más gente muerta que en Siria, dentro de los Estados Unidos. Claro, claro. A ver, y yo me pregunto frente a todo este panorama, ¿y la migración? ¿Y será la migración la que refunde Estados Unidos? Yo estoy seguro que es la gran fuerza, siempre, desde siempre fue la inmigración, como tú sabes, ¿no? Porque primero mataron a los indígenas, ¿no? Mataron a los indígenas que no eran indios, eran la gente que estaba ahí, claro. Y por eso se llamó indígenas porque había colonos, ¿no? Porque si no, no eran indígenas.
los mataron primero y después, claro, es una colonia que nunca se hizo independiente. De hecho, realmente los Estados Unidos es lo que es. Y por eso vinieron todas estas olas de migrantes de Europa. Europa en el siglo XIX era un continente muy débil políticamente. Tienes que ver que un tercio de la población de Noruega emigró a los Estados Unidos. Un tercio, es mucha cosa. Después aquí hubo toda esta migración y las migraciones han sido la gran alma, digamos, el ánimo, digamos, demográfico de los Estados Unidos, de renovación política, porque tiene gente, por ejemplo, de izquierda, cada vez más son gente que viene, por Ocasio-Cortez, etcétera. Tú tienes gente que viene de Puerto Rico, viene de México, etcétera, que están dando un otro aliento, digamos así, a la sociedad. Y te digo, en todas las sociedades, la gente le gusta de trabajar con los latinos porque los latinos es otra gente más suave, más solidaria, más interesante, a pesar de estar en una sociedad más hostil, mantiene más cuidado con su familia, con su comunidad, con su iglesia también, con todo eso, ¿no? O sea, es una sociedad más rica. Ahora, esto depende obviamente de cómo va a ser la economía norteamericana, ¿no? Biden tenía un proyecto enorme de Build Better Again, que era la idea de crear las infraestructuras que se están derrumbando, puentes, ferrocarriles, carreteras, etc. El partido no, el Congreso no lo dejó hacer y eso va a tener algún coste. Yo te digo que en 40, 50 años, no sé si muchos de los migrantes que están ahora en México van a volver a su país y que algunos de los americanos gustarían de estar en este continente. Y abajo, hay mucha gente que está pasando para acá por otro estilo de vida, porque están a salir de la violencia que no se aguenta en los Estados Unidos. Yo tengo varios amigos que se están instalando en México, están instalando en Brasil, están instalando en Chile, con pensiones, etcétera, porque ya no aguantan vivir en los Estados Unidos. Por eso, no sé por cuánto tiempo, pero un imperio en declinio nunca declina muy bien. Y por eso va por la guerra. La Primera Guerra Mundial fue el declinio del Imperio Británico. El declinio de los Estados Unidos puede ser una tercera guerra atómica, no sabemos, ¿no? Disculpa, yo te quiero dar noticias buenas, pero tenemos que dar las malas también, ¿no? Porque si no, es ilusión, no podemos, ¿no? Hay que saber luchar, sobre todo por la democracia, hombre. Por la democracia, porque quieren robar lo mínimo. O que es la extrema derecha, que está por ahí creciendo y en este país va a crecer enormemente. Es que ya no basta criticar los derechos sociales y económicos, quieren criticar el derecho de votar civil y político. La extrema derecha, el discurso de odio, es destruir la democracia. Y las democracias pueden morir democráticamente si elegirem antidemócratas. Mira lo que pasó en Brasil con Bolsonaro, lo que pasó en los Estados Unidos con Trump, lo que puede pasar ahora en Colombia con Hernández, este señor que no sabe nada de política, un corrupto en contra de la corrupción, digamos, no sabe nada de nada, homofóbico, machista, sexista. A ver, déjame preguntarte algo, porque hay algo que nos sucede mucho, sobre todo en México, creo que en Latinoamérica en general. Las instituciones creadas para legitimar las elecciones, parece que lo único que hicieron fue tratar de legitimar los grandes fraudes. Y eso se ha quedado ahí. Y tenemos que seguir nosotros viviendo con esta rémora del neoliberalismo, podríamos decirle así. No, lo que tenemos es que los tribunales electorales, las comisiones electorales son campos de disputa en este momento. O sea, no podemos abandonar essa instituição que foi tomada realmente por essas forças, pero hoje há mecanismos para controlar as eleições, por exemplo, os jurados. São miles de jurados em Colômbia, voluntários, que estão nas mesas de voto para vigilar como vai ser o voto. É como hacemos nos Estados Unidos, em contra da vote suppression, que é como se chama nos Estados Unidos, impedir que os negros e que os latinos votem. Porque se está em uma região onde os latinos votam democrático, já sabes, o Partido Republicano hace vote suppression, supressão de voto. Ou seja, a polícia entra, não te deixa passar porque tens um pneu e tu carro não está em boas condições, tens de multar, não passas, tu não tens o boleto necessário, a identificação necessária, impide de votar a gente que vai votar mal, porque vai votar à esquerda, por exemplo, em Florida, isso é conhecido como hace em outros estados, não?
hay que hacer vigilancia. En este momento en Brasil, por ejemplo, el Tribunal Electoral, el presidente ha pedido un apoyo internacional para vigilar las elecciones en Brasil, porque el propio es un hombre democrático, un juez conservador, pero democrático, que sabe que los militares hacen tanta fuerza, tanta presión para producir y legitimar un fraude electoral que está llamando la atención. O sea, ese es un campo de disputas que nosotros pensábamos que ya no necesitábamos, pues la democracia estaba ahí, es poca, pero es buena y lo que tenemos y tal y tal. No, mesmo ese es demasiado para las élites de narcotráfico, de extrema derecha, de los super ricos, que lo que quieren realmente es seguir con sus privilegios y la democracia es algo que los impide de tener la riqueza que tiene y por eso está luchando en contra. Y eso tenemos que vigilar aquí, en este país, con la tradición que tenemos. Yo pienso que la democracia se va a defender en las calles y en control de las instituciones, las próximas elecciones. Bien, pues, ¿qué le puedo decir? Primero, voy a agradecerle a usted por esta plática, por esta entrevista, por esta cátedra, decía yo desde el principio, que te apreciamos todos. Sí, Muchas gracias. Sí, gracias, Miguel. Y gracias a usted por haber estado aquí en el canal del Congreso de la Ciudad de México, en este programa, en el día del juicio. Hasta la próxima, yo soy Miguel Ángel Velázquez y le recuerdo que tengo algo que informarle.